¿Eliminará Pedro Sánchez todos los impuestos que recaen sobre la electricidad, tal como le acaba de reclamar la Comisión Europea? Veámoslo. Como es bien sabido, uno de los principales objetivos de la Comisión Europea es descarbonizar la economía europea, y para ello aboga principalmente por electrificar el continente europeo, suministrando además el grueso de esa electricidad dentro de una economía cada vez más electrificada a través de fuentes de energía renovables y por tanto no emisoras de CO2. Según la Comisión, con energías renovables y también con energía nuclear, conseguiremos reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles e incluso abaratar el precio de la energía dentro de Europa, facilitando la reindustrialización del viejo continente. Y en estos momentos en los que parece que Europa tiene una crisis existencial y que necesita reinventarse en todos los frentes, en esta materia acaba de presentar un plan integral de política industrial, el llamado Clean Industrial Deal, a través del cual pretende impulsar, empujar, acelerar el proceso de descarbonización a través de la electrificación de la economía europea. Dentro de este Clean Industrial Deal encontraremos medidas de todo tipo, pero me quiero centrar en una que, a diferencia de lo que suele suceder en muchos casos con la Comisión Europea, no está mal encaminada. Y es que la Comisión Europea ha reclamado a los distintos Estados miembros de la Unión que reduzcan al mínimo el IVA sobre la electricidad y que eliminen, en la medida de lo posible, todos los otros gravámenes que recaen sobre la factura eléctrica. Porque claro, démonos cuenta de hasta aquí lo absurda que llega a ser la propia lógica del Estado. El Estado, en su capa comunitaria, tiene como intención descarbonizar la economía, ganar competitividad y atraer industria a través de la electrificación. Y quiere potenciar, promover esa electrificación para descarbonizar lo antes posible la economía. Pero al mismo tiempo que nos está diciendo esto, las otras capas del Estado a nivel nacional o a nivel regional, según el país europeo, están machacando vilmente a impuestos a la electricidad. Y ya sabemos cuáles son los efectos de los impuestos sobre la producción. Al consumidor lo desaniman, lo desincentivan a demandar el producto gravado. Y al productor lo desaniman, lo desincentivan a producir ese producto gravado. Entonces, si tú quieres electrificar la economía y estás cargando a impuestos la electricidad, lo que vas a conseguir con esos impuestos es, por un lado, reducir la demanda de electricidad y, por otro, reducir la producción de electricidad. ¿Cómo vas a electrificar cada vez más áreas de la economía si fiscalmente estás frenando, conteniendo la demanda de electricidad y también la producción de electricidad? Bueno, pues parece que en Bruselas alguien ha terminado sumando 2 más 2 y se ha dado cuenta de que, oye, si queremos electrificar la economía, lo que no deberíamos estar haciendo es machacar a la electricidad con impuestos, sino más bien eliminándoselos. Y es que dentro de la Unión Europea los distintos Estados miembros son responsables de elevar de manera muy sustancial el precio de la electricidad a través de sus impuestos. En este gráfico de Eurostat de la Comisión Europea lo podemos observar con claridad. Si echamos un vistazo a los datos previos al segundo semestre del año 2021, justo antes de que arranque la crisis energética vinculada a la guerra de Ucrania, observaremos que en general el precio de la electricidad en el conjunto de la Unión Europea rondaba los 12-13 céntimos por kilovatio hora. Eso antes de impuestos. Pero después de impuestos, el precio se incrementaba por encima de los 20 céntimos de euro por kilovatio hora. Es decir, que los impuestos y otras cargas que recaían sobre la factura eléctrica representaban alrededor del 40-45% del precio final de la electricidad.
O expresado de otra manera, esos impuestos y esas cargas elevaban el precio de la electricidad en el conjunto de Europa alrededor de un 70-80%. Es verdad que después de la crisis energética de 2022, esos Estados miembros tomaron medidas temporales para abaratar la carga fiscal que recaía sobre los precios de la electricidad como forma de paliar parte de la subida que se estaba experimentando. De tal manera que el peso de esos impuestos y de esas cargas sobre el precio final de la electricidad se redujo. Pero como también podemos ver en el gráfico, conforme se ha ido normalizando la situación del mercado eléctrico, esos impuestos y esos gravámenes están volviendo a aumentar. Y a medio plazo, si nada cambia, volverán a las mismas proporciones que antes de la crisis energética. En España, de hecho, todas las bonificaciones fiscales que se decretaron durante los años anteriores ya han sido revertidas. El IVA de la electricidad bajó temporalmente al 10% y ya vuelve a ser en este año 2025 del 21%. El impuesto especial sobre la electricidad se redujo temporalmente a casi el 0% y en estos momentos ya vuelve a estar en el 5%. Y por último, el impuesto sobre la producción eléctrica, que también se suspendió de manera temporal, ya fue restablecido y vuelve a ubicarse, por tanto, en el 7%. Con lo cual, lo que la Comisión Europea le estaría diciendo al gobierno español, no solo al gobierno español, pero lo vamos a ejemplificar con el caso que nos ocupa, que nos rodea, que es el de España, lo que la Comisión Europea le estaría diciendo al gobierno español es: elimine el impuesto sobre la producción eléctrica, elimine el impuesto especial sobre la electricidad y reduzca al mínimo posible el 10% o idealmente el 4% el IVA que recae sobre la electricidad. Pero claro, desde la perspectiva del gobierno de España y también del resto de gobiernos de la Unión Europea, aquí nos topamos con un importante obstáculo, y es que la recaudación que en el año 2025 espera lograr el gobierno de España a través de estos tres tributos asciende a 10.000 millones de euros. Por tanto, suprimiendo dos de estos tres tributos y reduciendo a casi el mínimo el gravamen del otro impuesto, del IVA, la merma recaudatoria que experimentaría el gobierno de Pedro Sánchez sería de 9.000 o de 9.500 millones de euros. Y claro, los gobiernos que practican la voracidad recaudatoria suelen oponer resistencia a bajar impuestos que reduzcan al menos a corto plazo su recaudación. Y ello a pesar, claro está, de que esos 9.000, 9.500, 10.000 millones de euros estarían mucho mejor en el bolsillo de los consumidores que en el bolsillo de Pedro Sánchez y de su gobierno. Pero esa no es la perspectiva de la izquierda. La izquierda prefiere asaltar los bolsillos de los ciudadanos para ser ellos, desde el poder político, quienes decidan cómo gastar ese dinero. Pero claro, aquí esta justificación incluso colisiona con otros discursos de este propio gobierno. Porque si la electrificación de la economía es algo tan urgente, tan existencial, no solo para la Comisión Europea, sino también para el gobierno de Pedro Sánchez, que suele ser uno de los principales abanderados del europeísmo y de la misma transición energética que promueve la Comisión Europea, si esta descarbonización a través de la electrificación es tan sumamente prioritario, pues bien valdrá la eliminación o la reducción contundente de estos tres tributos que pesan sobre la factura eléctrica. A ver si en este caso el gobierno de Pedro Sánchez también hace gala de su incuestionable europeísmo y genera espacio presupuestario suficiente para suprimir el impuesto sobre la producción eléctrica, el impuesto especial a la electricidad y bajar el IVA de la electricidad desde el 21 al 4%. Venga, no vaya a ser esta la única ocasión en la que el europeísta y ecologista gobierno de Pedro Sánchez no haga caso a Bruselas.